Amén. Pues miren, hermanos, hoy vamos a estar compartiendo algo del libro de Proverbios. Y vamos a tratar de ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Proverbios es un libro que es maravilloso y que nos enseña sobre la vida diaria, ¿verdad? Así que dentro de lo que vamos a estar trabajando, pues próximamente le vamos a estar trayendo lo que es lo próximo que vamos a estar estudiando sistemáticamente, pero pues queremos, ¿verdad? Aprovechar el tiempo y hoy pues queremos hablar de este tema. Resulta que hay varios temas que ustedes escribieron que fueron consecuentes, ¿verdad? Así que pues vamos a tratar de darle prioridad a esos temas que pues al parecer son los más inquietantes, por decirlo así, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a ir tratando de ser, ¿verdad?, de mayor bendición y de poder alcanzar a todos. Pero le digo esto de antemano, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta, una inquietud, alguna necesidad de hacernos preguntas directamente, aunque no sea en la clase, ¿verdad? Pues podemos reunirnos, podemos hablar, podemos dialogar sobre el tema y en todo lo que le podamos ser útil, pues usted nos deja saber y lo hacemos, ¿verdad? Porque sabemos que mientras una cosa y otra suceden, pues a lo mejor usted tiene una inquietud que es más grande en cierto tema, ¿verdad? O situación que tiene en su vida. Y bueno, pues estamos aquí para ayudarle en el nombre del Señor, según el Señor nos ayuda, amén. Así que siéntase en la libertad, porque pues haciendo lo más justo posible o tratando de ser, de suplir la necesidad más apremiante, pues por eso ponemos como prioridad pues los temas que más se repitieron, porque quiere decir que hay más gente que, ¿verdad?, que le urge. Así que si usted anda inquieto por alguna razón y todavía no ha llegado un tema que pueda bendecirle, pues usted se puede acercar con mucho gusto, ¿verdad? Y tratamos en el nombre del Señor de bendecirle. Amén. Así que el día de hoy, bueno, la noche de hoy, vamos a estar leyendo estos proverbios que son de mucha enseñanza y de mucha bendición para nosotros. Al que no lo sabe, Proverbios lo escribió el hombre que después de Jesucristo se entiende que es el ser más inteligente que ha pisado esta tierra. Y miren que por ahí anda roncando ahora Elon Musk como uno de los tipos más inteligentes del mundo, pero no le gana a Salomón. Y sucesivamente, ¿verdad? Cada vez que alguien hace algún descubrimiento o es capaz de lograr grandes inventos, pues el ser humano le otorga, dentro de su criterio, le otorga un título, ¿verdad?, que es bastante grande. Y se habla de los científicos y filósofos y de los inventores de este mundo. Pero la palabra del Señor, a través de este libro, nos enseña unas grandes verdades que son para la vida diaria, para la vida práctica, para que usted pueda utilizarlo para su diario vivir. Hay cosas que se vuelven un poco más profundas cuando tienen que ver solamente con las cosas del espíritu, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos encontramos con las situaciones de la vida diaria, también necesitamos sabiduría para tomar decisiones correctas, para actuar correctamente bajo determinadas circunstancias. Y si no tenemos en nuestro sistema la información correcta y necesaria, pues pudiera ser que pequemos por ignorantes y que cometamos tal vez ligerezas que si tuviéramos la información correcta, pues no cometeríamos. Así que la intención
Gracias. La intención de la palabra del Señor a través de estos consejos es precisamente suplirnos la necesidad en todas las esferas necesarias y posibles. Recordemos que la palabra del Señor enseña que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Así que hay enseñanzas que son específicamente para el espíritu, porque la Biblia dice que las cosas que son espirituales se tienen que analizar, se tienen que trabajar, se tienen que discernir espiritualmente. Pero las que tienen que ver con mi humanidad o con mi cuerpo, pues aunque el Espíritu nos dirige, también tenemos que tener la capacidad de poderlas manejar, ¿verdad? Porque si usted se da una herida que está sangrante, usted no tiene que orar para saber lo que tiene que hacer. Usted sale corriendo y busca algo que ayude a detener el flujo de sangre, por lo menos que lo disminuya lo suficiente para que usted no muera desangrado. Y el paramédico está ahí. ¿Es así o no? Guardemar es paramédico, ya por varios años. Unos poquitos, ¿verdad? Así que ha visto 2 o 3 heridas de esas en su vida. De hecho, cuando yo tuve mi accidente que me caí del techo, pues yo lo llamé. Porque después me hizo falta una ambulancia para salir de aquí del hospital de Arecibo para Centro Médico. Y pues, el hombre, ese es su trabajo, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, no podemos espiritualizar todas las cosas que suceden en nuestra vida. Ciertamente el que está lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu tiene unos beneficios y unas ventajas de la gente que no los tiene. Pero hay cosas que son de conocimiento natural y que nosotros también tenemos que tener conciencia de cómo trabajar, ¿verdad? En diferentes aspectos que son, vamos a decir, comunes para todas las personas que están en la tierra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, por eso la palabra en Eclesiastés enseña que hay tiempo para todo. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para coger al hijo tuyo y salir cogiendo para el hospital cuando tiene un accidente. Y sí, pues ora por el camino, pero haz el ejercicio de salvarle la vida, ¿verdad? Porque confiamos en el Señor, pero Dios nos dio una cabeza para pensar y razonar y saber que si hay un peligro inminente, pues yo no me voy a tirar por ahí. Que si ocurre una situación de emergencia en la que la vida de la persona esté en juego, pues hay cosas que yo puedo hacer para ayudar a aliviar esa crisis, en lo que el Señor hace algo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pues definitivamente el libro de Proverbios es un libro que nos bendice en esos aspectos de la vida donde tal vez, aunque tiene cosas profundas, ¿verdad? Pero tal vez no tenemos que ser tan profundamente espirituales para entender cuál es el consejo que Dios nos está dando a través de su palabra para nuestra bendición y conveniencia. Amén. Así que yo quiero orar un momentito, ¿verdad? Para presentar esta clase y que el Señor hable y ministre a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de bendecir y glorificar tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias porque mi hermano Fernando está aquí, Señor. Gracias porque tu amor es infinito y tú cubres nuestras vidas. Y tu palabra dice que tu amor cubre multitud de faltas. Por eso te damos gracias por él y por nosotros, Señor, porque también a nosotros tu amor nos alcanzó, tu amor nos cubrió, tu amor nos bendijo. Y por tu misericordia todos estamos aquí. Te pido, Señor, que tu presencia ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y que las palabras que podamos hablar, Señor, en esta noche sean de bendición, de crecimiento y de beneficio para nuestra vida, para nuestra alma. Que podamos crecer, que podamos ser conscientes, Señor, del mundo que nos rodea, pero también de la gracia maravillosa que es poder contar contigo en nuestra vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición sobre nuestra vida y porque tú eres el Dios que nos cubre, que nos cuida, que nos protege, aún por encima de nuestros defectos y debilidades. Tú nos amas con un amor, Señor, que tal vez no podemos entender del todo,
pero que te pedimos que nos ayudes a creer que es así, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Te bendecimos y te pedimos que prepares nuestra vida para que podamos ser tierra fértil, en la que caiga la semilla de tu palabra y produzca frutos para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a lo que vinimos. Tenemos en la palabra, capítulo 2 de Proverbios, amén. Vamos a ir leyendo. Si usted tiene alguna pregunta, pues puede levantar la mano y preguntar, ¿verdad? Si tiene alguna inquietud, algún testimonio sobre el tema, porque a veces sucede. Lo importante es que podamos aprender y ser de bendición los unos a los otros, amén. Y si alguien quiere leer también, pues prepárese y ya mismo preguntamos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Y quiero recalcar aquí que Salomón fue el rey más prominente y rico de su época. Salomón fue hijo del rey David. Fue el hijo que tuvo con la mujer de su pecado, que se llamó Betsabé. Ustedes saben la historia, que yo creo que la tocamos hace poco, de que él no fue a la guerra y se quedó mirando por allí en el palacio y vio aquella ovejita, la corderita del vecino, y quiso darse un banquete. Pues ese hijo que produjo el pecado le costó la vida, ¿verdad? Ese hijo murió. Dice la Biblia que David estuvo ayunando sin comer y beber, orando porque Dios le salvara a esa criatura. Pero Dios le dijo que no. Y ese bebé se murió, que fue producto del pecado. Pero como ya le había metido las 4 patitas al tajón, ¿verdad? Como decimos nosotros los puertorriqueños, porque no solo cometió el pecado con ella, sino que como no pudo tapar el pecado, mandó a matar al esposo. O sea que se volvió adúltero y asesino. Y era el hermano de la iglesia, el pastor. Si podemos llamarlo así, ¿verdad? Era el que dirigía al pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice que el que crea estar firme, mire, que no caiga, porque de cualquier malla sale un ratón. Eso decía mi mamá. Y yo siempre pensaba en islote, porque por aquí antes había muchas mallas. Todavía quedan unas poquitas ahí en la 681. Pero yo recuerdo que en los callejones estos siempre habían mallas. Y me costaba mucho trabajo cuando se me iba una bola para allá, para atrás de las mallas, o iba cogiendo bicicleta y me resbalaba y caía encima de las mallas y salía uno todo puyado y guayado. Pero el ratón tiene la capacidad, como es tan pequeño y flexible, ¿verdad?, de meterse entre las hojas de las mallas y no se puya. Por eso es que el dicho dice que de cualquier malla sale un ratón. Porque no importa en el lugar en que usted se encuentre, o lo mucho que vaya a la iglesia, si se descuida en el Señor, puede tener un tropiezo grave. Así que Salomón, que fue discípulo de su padre,
fue concebido después que David tomó a Betsabé por su esposa también. Ahí habían cambiado ya los muñequitos, ¿verdad? Porque ella se quedó viuda, fue por culpa de su maldad. Pero es otra historia, ¿verdad? Es como dice la palabra, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pues literalmente en esa historia de David fue como si se hubieran arrancado la página del día anterior, del tiempo de su maldad, de su pecado, de su insensatez, y Dios le dio la oportunidad de procrear este hijo con esa mujer. Así que el señalamiento de Dios sobre la vida de Salomón, que no era el único hijo que tenía David. David tenía unos poquitos de hijos, 40 y pico, 43 por ahí. Así que tenía muchos de dónde escoger y muchos eran mayores que Salomón. Pero cuando Dios escoge a alguien, pone su sello sobre él, ¿verdad? Y a ese es que le toca. Si uno se niega, bueno, pues Dios no obliga a nadie a que haga lo que no quiere, pero Dios hace llamado. Así que en mi caso pues pasó lo mismo, porque yo soy el hijo número 10 de mi padre y mi madre, pero soy como el 12 o 13, qué sé yo, porque mi papá pues criaron unos pocos más. Y aunque el llamado de Dios estuvo siempre allí, yo no estuve dispuesto todo el tiempo. Es más, aquí tengo un testigo de que yo no fui un buen cristiano toda la vida. Se hacían maldades, ¿verdad? Hacían un par de cositas incorrectas mientras estaba en la escuela y crecía y demás, ¿verdad? Pero el llamamiento de Dios es irrevocable. Lo que quiere decir que Dios nunca se retracta de a quien llama. Porque el propósito de Dios está sobre esa persona. Ahora, si a ti como ser humano, que Dios te dio la capacidad de decidir, no quieres escuchar la voz de Dios y obedecerle, tus consecuencias tendrás, ¿verdad? Así que, gracias a Dios que la consecuencia mía fue un vacío espeluznante y una soledad increíble cuando yo tenía tanta gente cerca y alrededor todo el tiempo. Una familia bien grande. Como hijo de pastor no estaba solo nunca ni en mi casa, porque en mi casa después de los cultos de los viernes se hacía una actividad en la casa. Usted sabe el café y las galletitas y el quesito que se reparte aquí cada vez, ¿verdad? Pues eso era la actividad que había en la casa del pastor después del culto de jóvenes los viernes. En vez de hacer esa actividad en la iglesia, era la casa del pastor. Y mi papá compraba, qué sé yo, 10 libras de pan. Y mi mamá hacía un hoyón de café que era como, qué sé yo, Pero era como una listita así. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere chocolate? ¿Quién quiere café? Literal. Así que ella hervía la leche para todo el mundo y dividía los que querían café de los que querían chocolate. Allí tengo a Zuleimi, que es mi sobrina. Bueno, una de ellas, que somos 2 o 3 también. Y era una experiencia bien bonita, ¿verdad? Pero aunque yo tenía toda esa gente todo el tiempo, el pecado que estaba practicando me llevó a sentirme solo e infeliz, porque no hay nada que yo haga separado de Cristo que me produzca felicidad. La paga del pecado es muerte, y lo primero que empieza a matar es tu alma. Y solo por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que va y nos rescata por allá, como estaba diciendo el himno de la oveja. Va por allá y nos busca, muchachos de Dios, pero arranca para acá, evítate el problema, los lastimones, las heridas, porque lo único que deja el pecado es maldad y agobia nuestra alma. Así que, a tiempo, gracias a Dios, que acepté el llamado, pero no de pastor, porque ese me costó mucho trabajo. Yo quería hacer todo lo que Dios quisiera, menos eso. Pero como Dios sabe cómo convencer a uno, ¿verdad?, pues va dándole la vueltita y llevando a uno hasta donde Él quiere. Por eso lo más importante, mis queridos hermanos, es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Aunque no entendamos por qué ni para qué Dios hace las cosas. Porque la Biblia no nos enseña
a saber ni pretende que nosotros entendamos toda la mente de Dios. Imposible, porque Él es Dios y nosotros no. Por eso la palabra de Dios nos llama a confiar y creer en Dios. Y por la fe, saber que cuando Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, si nos dejamos ir por Él, vamos a terminar bien. Amén. Así que, gracias a Dios que yo pude escuchar. Y en la vida de Salomón, pues Salomón tuvo el beneficio de aprender de un padre que ya había pasado por muchos malos ratos y que había cometido varios errores en su vida que le daban la capacidad para enseñar qué no debes hacer, hijo mío, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando Salomón fue llamado a ser el próximo rey, el sustituto, la indicación del padre fue: ora y busca la dirección de Dios, ¿verdad? Así que Salomón está orando y pidiéndole a Dios sobre su futuro como rey. Porque imagínese usted, David fue el segundo rey de Israel. Así que era un reinado, pudiéramos decir, relativamente joven. Era una nación joven en relación a gobierno político, ¿verdad? Y le iba a tocar a Salomón una prueba de capacidad. David había conquistado todos los reinos que habían por allí y le entregó un gobierno que iba a ser pacífico porque no tenían enemigos. Pero para gobernar mucha gente hace falta mucha sabiduría. Yo tengo somos 4 personas en esta familia. Y durante la vida he necesitado mucha sabiduría para poder gobernar correctamente mi casa. Pero lo más sabio que pude hacer fue poner a Dios de gobernante y yo de obediente, para poder dirigirme por Él. Y que hoy, aunque ese muchacho se cogió muchas pescosas en estos días, mira para allá cómo tiene la cara. Hoy pudiéramos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y aunque no somos perfectos, pero hemos sido bendecidos por el Señor por obedecerle, ¿verdad? Pues Salomón, buscando esa oportunidad, oró al Señor y le pidió que lo ayudara en su reinado. Y dice la Biblia que cuando él estaba durmiendo tuvo una revelación en la que Dios mismo se aparecía y escuchó la voz de Dios que le decía: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y Salomón pudo haber pedido lo que sea, porque Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Pide, ¿qué tú quieres? Salomón pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido, qué sé yo, cuántas cosas. El papá tenía un harén. Así que a lo mejor él pudo haber dicho: bueno, pues. Pero la realidad es que, inspirado por el Señor, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y lo maravilloso fue que junto con la sabiduría, pues llegaron todas las demás cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente, como tal vez le ha pasado a algunos de ustedes y me pasó a mí también, no hemos utilizado la sabiduría que hemos adquirido de la mejor manera posible. Y muchas veces hemos dejado la sabiduría que Dios nos da a un lado para irnos detrás de nuestros gustos, deseos y deleites, pensando que nuestra idea es mejor que la de Dios. Y eso nunca va a ser posible. Por lo tanto, tuvo una vida, aunque llena de bendiciones y mucha abundancia. Salomón era el rey del Oriente más rico de su época, el más rico del mundo. Y su sabiduría se extendió a una fama tan grande que la reina de Saba, dice la Biblia, que era una mujer reina de por allá, de un reino bien lejos, hasta allá llegó la noticia de ese hombre y ella quiso ir a saber quién era y escuchar en vivo su sabiduría. Acuérdense que no había celulares, ni había Instagram, ni Facebook, ni nada de esas cosas. No había forma de escuchar desde lejos, había que llegar, ¿verdad?
Pues este hombre, después que hizo y deshizo, que disfrutó, en Eclesiastés dice, él dice, yo no me negué placer alguno de la vida. Y esa frase encierra muchas cosas, ¿verdad? Porque nos da pie para pensar cualquier cosa, porque él dijo, no me negué ningún placer, ninguno. El que usted se quiere imaginar, ese no me lo negué. Tratando de alcanzar mayor sabiduría. Pero entonces, siendo tan sabio, se volvió necio, porque sabiendo que lo que se hace mal tiene un mal final, no se detuvo a tiempo, ¿verdad? Y dejó que su propio corazón lo engañara. Ahora, como la misericordia de Dios es tan grande, que siempre nos da break para recapacitar. Salomón también tuvo esa oportunidad. Y esto que escribió Salomón lo hizo ya anciano. Un hombre lleno de días, de muchas vivencias, pero de muchos malos ratos. Por haber estado inventando, ¿verdad? Por encima de lo que la palabra de Dios ya había establecido como dirección. Así que esto que estamos leyendo es de alguien que aprendió por experiencia que las malas decisiones nos llevan a malas consecuencias. Así que ahora, aunque él tuvo un buen padre, que seguro de las experiencias malas que tuvo y sus errores le enseñó a él, no escuchó y quiso experimentar. Y los puertorriqueños tenemos un refrán, ¿verdad? Que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Pero eso no es cierto, hermano. No es cierto. La palabra de Dios es un ejemplo de eso, porque usted sabe por qué el Señor inspiró esta palabra. Para que nosotros aprendamos por la experiencia de otros y no cometamos los errores que ellos cometieron. Porque hay dos formas en la vida de aprender. O por experiencia o por revelación, ¿verdad? Me explico. Usted quiere saber cómo se siente tal cosa. Pues usted va y busca cómo experimentarlo y dijo, así se siente. O tiene la oportunidad de preguntarle a alguien que haya practicado o probado lo que a usted le interesa, ¿verdad? Así que esa persona le puede decir a usted lo que se siente o a dónde te lleva. Si la gente que es adicta hoy a droga, por ejemplo, ¿verdad? Le hubieran hecho caso, no el que estaba empezando que le digo, no, esto da una nota brutal, te sientes happy. Ese es el inicio. El que tenía que ir a preguntarle es el que está arrastrado allá. Porque ese es el que le ha dado duro a esa situación y las consecuencias lo han llevado a desgraciar su vida. ¿Ve? Pues yo no tengo que probar cuál es el producto en mi vida de lo que hace la adicción a drogas. Yo no tengo que probar eso para saber lo que hace. Porque ya hay alguien que me puede dar una revelación a mí de cómo termina la gente que comienza a usar sustancias. ¿Ve? Así que, o yo pruebo por experiencia, que la experiencia quiere decir que yo me metí el cantazo, me tropecé, me dañé la vida y ahora después digo, wow, si yo no hubiera hecho eso y hubiera hecho caso a lo que me decían, pero quise experimentar. Así que sí podemos aprender por cabeza ajena. Y la palabra del Señor, en su amor y su misericordia, nos las dejó precisamente para que aprendamos de los errores que otros cometieron antes que nosotros. ¿Por qué Salomón está haciendo esto? Porque se dio cuenta que si le hubiera hecho caso a lo que papi me decía, yo no hubiera cometido los errores que yo cometí. Ahora él es padre y está llamando a sus hijos para decirle, hijo mío, si fuera puertorriqueño diría, por tu madre, hijo mío. ¿Verdad?
pero realmente está siendo un padre responsable que, inspirado por Dios y su propia experiencia, no desea que sus hijos experimenten todo lo doloroso que el pecado pueda producir en la vida y el corazón de los hombres. Porque no importa el dinero que podamos tener, no importa las propiedades que podamos tener, no importa la fama que podamos tener. Eso no llena el corazón del hombre. Al contrario, si nos dejamos ir por ese camino, pudiéramos destrozar nuestra alma. Como lo vemos todos los días, mucha gente que son bien famosos, pero son esclavos de otros, ¿verdad? Así que no tienen felicidad, no tienen voluntad propia, no pueden decidir qué quieren hacer con su vida, porque hay alguien que le está cobrando por esa fama que tienen. Así que, queriendo ser libres, se hacen esclavos y son famosos ante la gente, pero le pertenecen a alguien más. Y yo no creo que ninguno de nosotros quiere vivir así, ¿verdad? Pero cuando el enemigo viene a traer una oferta, la trae bien bonita. Y le dice, te voy a dar dinero para que te compres todo lo que tú desees en la vida. Todo el mundo te va a conocer, vas a ser el más famoso, el más feliz, el más importante. Mentira. Si no tienes a Cristo en tu corazón, está frito. Por eso estamos nosotros aquí, porque queremos usar la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Así que Salomón llama a su hijo, a sus hijos, y está enseñándole la verdad de lo que es el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios que ya su padre le había dado y la experiencia de su vida. El 7 dice, el Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha, cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Así que la protección de Dios tiene unos requisitos, ¿verdad? El domingo estábamos predicando y terminamos leyendo el Salmo 91. Y el Salmo 91 comienza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú no estás bajo el abrigo del Altísimo, no hay sombra que te cobije. Por lo tanto, vas a andar desprotegido a merced de que el enemigo haga contigo lo que él quiera. No porque Dios no quiera protegerte, sino porque tú te estás saliendo de la protección de Dios para hacer lo que te da el deseo a ti. Por lo tanto, la gente cuando tropieza y las cosas le salen mal, muchas veces le echan la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de los errores que yo cometo. Y la gente comete errores y no quiere consecuencias de sus errores. Pero el responsable de los errores soy yo, por eso las consecuencias me tocan a mí. Así que, si yo como un joven soltero y libre de compromiso, me voy por ahí y tengo relación con alguien y esa relación íntima produce que yo engendre un hijo, lo más seguro, si yo me arrepiento delante de Dios, Él me va a perdonar. Y si me separo de esa vida, la Biblia dice que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanza misericordia. ¿Pero usted cree que Dios le va a pasar pensión al nene que yo engendré? No, me toca a mí. Y si yo no envío la pensión, ¿a quién van a venir a buscar preso? ¿A mí? ¿Dios me ama? Sí. Pero Él no paga pensión, la tengo que pagar yo. Porque es mi responsabilidad y es la consecuencia de mis acciones. Así nos sucede con todas las cosas de la vida. Muchas veces cometemos errores y Dios es tan bueno que si de verdad nos arrepentimos y venimos delante de su presencia humillados, pedimos perdón, Él nos perdona. Pero las consecuencias de lo que hicimos nos toca a nosotros. Por ahí se predica un evangelio. Me acuerdo de una canción que decía amén. La canción decía amén. Amén, amén, amén. Esa canción
todo el mundo dijo, ay, es una canción cristiana, qué bonita. No es cristiana nada, por lo menos el Cristo que le cantan ellos no es el de la Biblia. Porque ese Dios que le cantan esa canción, lo que dice es que Dios tiene que estar ahí para sacarme de los problemas en los que yo me meto. Que cuando yo meto la pata, Dios tiene que librarme a mí de la metida pata que yo di. Que yo puedo vivir a como me dé el deseo y cada vez que yo mire para allá, el Señor me tiene que perdonar. Así, sin que yo tenga que pedir perdón, ni a humillarme, ni apartarme de... Así cualquiera, ese Dios es una maravilla. No es ninguna maravilla, va a llevar al infierno a él y a todos los que creen que Dios es así, porque Dios no es así. Dios, la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Ahora, las condiciones de salvación las pone el Salvador, no las pone el que necesita ser salvado. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios cómo tiene que salvarme a mí? El profeta decía, ¿le dirá el vaso de barro al alfarero cómo tiene que hacerlo? No puede, porque él es la materia y el creador, que es el alfarero, es el que le da la forma. Pues eso mismo somos nosotros delante de Dios. Quiere decir que hay algo que me toca hacer a mí para que yo pueda vivir las bendiciones y las promesas de Dios. Y es sencillo, obedecer sus mandamientos. Y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no te hacen daño, no te pesan, no deberían pesarte, porque todo lo que Dios pide que nosotros hagamos o dejemos de hacer es para nuestro beneficio, es para cuidarnos a nosotros, es para protegernos a nosotros, porque Él nos ama. Así que, ¿quieres leer? Del 9 en adelante. Entonces comprenderás lo que es recto y justo y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. La prudencia te cuidará y la inteligencia te mantendrá a salvo. La sabiduría te librará de los malvados, de los que hablan perversidades, de los hombres que se apartan del camino recto para hacer el mal, de los que se gozan en hacer el mal y festejan sus pecados, de los que andan por caminos torcidos y sus sendas no son las correctas. Te librará de la mujer adúltera y de sus palabras seductoras, esa mujer que ha abandonado al compañero de su juventud y se ha olvidado del compromiso que hizo con Dios. Pausa. Miren, hermano, hay gente que piensa que los proverbios solo son para los jóvenes. No, ellos son los que no saben de la vida. Pero hay adultos que son más necios que los jóvenes. Porque sabiendo de la vida, vuelven y meten las patas en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio. Así que, ¿cómo yo voy a ser de buen ejemplo para alguien en un error que comete esa persona cuando yo he gastado mi vida cometiendo el mismo error? ¿De qué manera yo puedo ser útil? Para lo único que sería útil es para hacer exactamente lo contrario a lo que yo haría. El que me ve de afuera dice, así es como yo no voy a vivir. Eso sería lo único para que yo sirva a dar consejo, ¿verdad? Porque la potencia que tienen los padres, los líderes, la gente que está en algún puesto donde otros los miran, ¿verdad? Hacia los que los siguen, sea criando o dirigiendo, es que precisamente el ejemplo que yo dé se convierte en algo más fuerte que las palabras que yo diga. Por lo tanto, es imposible que un hijo no diga malas palabras, como yo vi eso tantas veces y a veces lo veo todavía. Porque los padres hablan malo, pero no quieren que los hijos hablen malo, ¿verdad? Entonces, el padre se vive la vida diciendo palabras incorrectas, pero cuando su hijo dice una, le da un tapaboca. O a veces él lo dice peor, mira, ¡pip! No hables malo. Pero si tú lo estás haciendo y tu ejemplo es más fuerte que lo que tú digas. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado de lo que hago. Entonces, el proverbista está diciendo, hay gente
que a lo mejor no tienen 10, 12, 15, 18, 20 años, tienen 35, 40, 50, pero todavía, como dicen en estos versículos, hay gente malvada que se acerca a hacer invitaciones, a invitarte a hacer cosas que tú sabes que no te hacen bien, que te hacen daño, a ver lo que no debe, a comentar sobre lo que no debería. ¿Cuántas cosas? Y los adultos, sabiendo en el final que van a tener esas conversaciones, le prestan el oído. Y como la fe viene por el oír, también el deseo de hacer las cosas incorrectas viene por el oír y el ver. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de a qué le prestamos el oído y los ojos, porque eso toca nuestro corazón y el corazón comienza a desear. Por lo tanto, hay que mantenerse lejos y distante de lo que es eso. Y ahí el último verso dice: te librarán de la mujer ajena o adúltera, de la extraña de palabras seductoras que abandona al compañero de su juventud y olvida su compromiso con Dios. La mujer adúltera es una mujer casada, ¿verdad? Y a veces vemos una mujer de la vida alegre, le llaman, ¿verdad? Que anda por ahí buscando beneficios de su propio cuerpo. Y le ponemos un sello bien feo, que no es que sea una buena conducta, pero muchas veces lo hacen por necesidad. Pero aquí está diciendo la mujer adúltera, la que tiene esposo, la que no tiene necesidades, la que está cubierta de todo, pero su corazón es tan malvado que se presta para hacer acciones de una mujer de la calle, ¿verdad? Como se dice en la jerga boricua. Porque no es alguien que tendría necesidad de hacer esas cosas. Pero sin embargo, el pecado que hay en su corazón la lleva a hacer eso así. Por eso no podemos dejar que nuestro corazón se desvíe, porque aún de estas cosas la palabra del Señor nos habla. Imagínese usted, Salomón le está hablando a sus hijos y en este caso el papá de él fue el adúltero. El que cometió ese pecado, ese error. Y a quien le costó llanto, pena, dolor, lágrimas de sangre y mucho sufrimiento después de ese pecado para adelante, porque su familia hubo revoluciones hasta el día de su muerte. Sin embargo, él hace un llamado a este hijo: no te dejes engañar por esa mujer que, aunque tiene marido, le gusta tener aventuritas por allá sin que nadie lo sepa, porque esa es más mala que cualquier otra. Y hasta de esas cosas nosotros tenemos que cuidarnos. Al entrar a su casa, te conduce hacia la muerte. Su conducta te lleva hacia el reino de muerte. Todo aquel que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Sigue el ejemplo de los justos y compórtate como lo hacen los rectos, pues solo los intachables y los que viven honestamente habitarán para siempre la tierra, pero los malvados serán arrancados y expulsados de la tierra. Amén. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Lo que pasa es que la gracia que vino a través de Jesucristo amplifica la salvación para los seres humanos. Pero siempre el compromiso de Dios ha sido para los que le aman, para los que le honran. Y en una ocasión, Dios le dijo al pueblo: esta gente de labios me honra, de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros necesitamos procurar que nuestra vida sea una vida que realmente ame a Dios y no sea solo de labios. Porque venir a la iglesia es importante, pero venir a la iglesia no es lo que te salva. Eso es parte de lo que tú haces para tener comunión entre los hermanos y aprender y apoyarte y crecer en el Señor. Es una parte. Pero lo que realmente nos salva a nosotros es tener una relación con Dios que sea genuina, sincera y real. Que yo pueda conocer al Dios que yo digo que le sirvo. Porque
si no conozco al Dios que yo le sirvo, yo estoy siendo parte de un club, pero no tengo una relación. ¿Verdad? Y eso hace una gran diferencia entre nosotros, porque nosotros servimos al Señor porque Él nos amó primero. Pero en el camino de la vida del cristiano necesitamos aprender a amar a Dios de la forma en la que Él nos ama a nosotros, que es una forma incondicional. Y eso debe ser la prioridad en la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque la vida siempre trae tropiezos, la vida siempre trae cosas difíciles de manejar. Pero lo que yo haga y las decisiones que yo tome en la vida tienen que ser siempre basadas desde Cristo hacia adelante. Porque yo amo a Cristo, yo le soy fiel a mi mujer. Porque yo amo a Cristo, yo asumí esta responsabilidad de no solamente velar por mi salvación y la de mi familia, ahora tengo que velar por las de todos los que el Señor me ponga. ¿Verdad? Por amor al Señor yo soy un buen ciudadano. Por amor al Señor yo soy un buen padre. Por amor al Señor yo soy lo que sea que soy, y no puedo hacer nada o no debería hacer nada desde otra perspectiva que no sea la de Dios primero. Yo no tengo forma de ser luz en las tinieblas si quiero brillar con la luz mía, que es ninguna. Yo no tengo luz en mí mismo. Si alguien me mira y ve algo diferente, tiene que ser porque sea Dios que se refleje a través de mí. Porque si no, pues yo soy un simple mortal igual que todos los demás. Pero nosotros tenemos que procurar que esa luz alumbre nuestra vida y nos llene de tal manera que nosotros, la Biblia dice, hasta que sobreabunde. O sea, tenemos que estar tan llenos que nos desbordemos del Señor y que podamos bendecir a otros sin que a nosotros nos falte. ¿Me está entendiendo? La parábola de las 10 vírgenes, dijo el Señor que habían 5 prudentes y 5 insensatas, pero las 10 tenían aceite en las lámparas. Lo que pasa es que una tenía las lámparas full y tenía repuesto. Habían otras 5 que tenían la lámpara por la mitad y no tenían repuesto. Pues yo no puedo querer ayudar tanto a alguien que yo descuide mi vida espiritual y mi responsabilidad delante de Dios. Porque ¿qué voy a poder yo dar si yo estoy vacío? Cuando Pedro y Juan se encontraron al cojo de la hermosa, ¿verdad? Ese pasaje bien famoso, que le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Espíritu Santo de Dios. No tenían más nada, pero estaban lo suficientemente llenos para que, pudiendo bendecir a otros, no se vaciaran ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos podemos ocupar en cosas buenas, sí, en ayudar al hermano, en visitar al otro, en hacer, pero no puede eso ser más importante que mi vida espiritual primero, porque yo necesito mantenerme conectado con Dios para poder ser de bendición a otros, porque ¿a quién yo voy a llevar? Si no, me convierto en lo que la palabra dice, metal que resuena y címbalo que retiñe, porque voy a hablar bonito, pero no va a haber una afirmación del Espíritu en las palabras que yo digo. Y al final yo no soy el que toco a nadie. Es el Espíritu que le da vida a la palabra que sale de mi boca. Por lo tanto, necesitamos que esa vida se haga realidad en nosotros. Amén. Así que el capítulo 3, para terminar, dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. La palabra te está diciendo, no te creas que te lo sabes todo. Si no sabes, pregunta. Si tienes duda, pregunta. Y si no estás seguro de lo que vas a hacer, encomienda a Jehová tu camino.
Pregunta para el cielo primero, porque a veces pensamos que es como yo digo, ¿verdad? Hay gente que tiene esa muletilla para hablar, pero están haciendo una afirmación que saca a todos los demás de tener razón, porque es como yo digo. No es ni como dice esto, ni Vilma, ni Ana, mira, ni Ana. Es como yo digo, pues si es como yo digo, pues ¿para qué yo voy a hablar contigo? Porque yo no tengo razón de hablar contigo, porque es como tú dices, ¿verdad? Y eso se vuelve en algo que parece una tontería, pero no lo es, porque eso crea una idea en nuestra cabeza, y entonces lo único que tengo razón soy yo. Pues por lo tanto, no hay nadie que me pueda enseñar nada, yo no puedo aprender de nadie porque yo me lo sé todo, y ni siquiera a Dios cabe, porque es que es como yo digo. Entonces no le damos al Señor la oportunidad de que nos enseñe a través de su palabra. Por eso dice el 5, confía de todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Quién lo estaba diciendo? El tipo más inteligente y sabio de la tierra, pero se dio cuenta que se volvió necio porque se apoyó tanto en su sabiduría que se olvidó que la sabiduría real es la que viene del cielo. De hecho, la Biblia dice que la sabiduría humana es humana, animal y diabólica. Usted está oyendo, ¿verdad? Humana, animal y diabólica. No tiene nada que ver con Dios. Por eso el domingo estábamos discutiendo aquí 2 o 3 temas de cómo la gente aprovecha la inteligencia que Dios le da a algunos y le presentan un proyecto para algo beneficioso para la humanidad, y después que lo logran, la gente inteligente le sacan las uñas y dicen, jaja, ahora puedo hacer mis malvados planes con lo que tú hiciste por mí. ¿Ves? Porque el mundo no puede producir nada bueno. La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Y eso es de Dios. Por lo tanto, la sabiduría tiene que ser del cielo, si no, no es sabiduría buena. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para tu cuerpo, escúchalo. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Bueno, en mi caso yo no tengo favorito, los 2 míos son favoritos. Aquí esta versión dice al hijo que es su alegría. Y hay otra versión que dice al hijo que ama. Al hijo que es su deleite, ¿ves? Lo que está diciendo el Señor es precisamente que no te olvides que Dios, si te ama, te va a corregir. Dios no quiere, o sea, Dios no le hace daño a nadie, pero Dios tiene muchas maneras de corregir a la gente. Porque cuando Dios te habla y tiene misericordia y te trae y vuelve y te busca y está sobre ti, y tú vienes a la iglesia, recibes una palabra del Señor, pero vas y haces otra vez lo mismo y vuelves. Así, Dios quiere salvar el alma de cada ser humano, ese es su propósito. Porque la palabra de Dios dice que es así. Pero cuando nosotros no obedecemos, entonces Él va a dejar que hagamos cosas conforme a nuestro criterio y esas cosas van a traer consecuencias. No es que Dios castiga a nadie. La gente dice que Dios, mira para allá Dios lo que le hizo a aquel y lo que le hizo al otro. No. Si Dios no puede ser tentado por nadie y Él no tienta a nadie, tampoco hace cosas malas. Dios no hace cosas malas. Pero las consecuencias que las personas nos buscamos, Dios las utiliza para darnos una lección que nos sirva para salvarnos. Y eso es una cosa totalmente diferente. Si yo como mucho azúcar todos los días, de diferentes formas, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a enfermar, me va a dar diabetes. ¿Eso es culpa de Dios? No.
Hay gente que, ¡ay, que Dios me mandó esta enfermedad! Dios no mandó la enfermedad, fue que tú te volviste loco comiendo azúcar. ¿Qué puede pasar? Que la enfermedad que tú te produjiste a ti mismo, Dios la use para Él glorificarse y salvar tu vida. Y eso es una historia totalmente diferente. Porque las consecuencias que yo me produzco en las manos de Dios pueden ser algo que sirva para bendición. ¿Cómo Dios lo hace? Él es el que sabe porque Él es Dios. Miren, este hermano Ángel que está ahí, él testificó los otros días, ¿verdad? Y dijo por qué razón él perdió sus extremidades. Eso no era culpa de Dios, ¿sí o no? Fueron sus decisiones. Ahora, ¿qué utilizó Dios para atraerlo y recapacitar y querer entregar a su corazón a Cristo verdaderamente? Porque no quiere seguir perdiendo más nada, ¿verdad? Y dijo, no, bueno, Señor, páralo aquí. Si tú me ayudas, yo te voy a servir porque no quiero seguir perdiendo cosas por mis decisiones. Y en eso dije, Dios mío, que no me portes más, que te voy a servir toda la vida, voy a comer vicio, que a las 2 semanas, 3 semanas, me he cortado más. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Pues un ejemplo exacto de lo que estamos hablando. No fue que Dios quiso que le cortaran nada. No fue que Dios provocó que le cortaran nada. No fue que Dios dijo, pues ahora voy a coger a Ángel y como yo lo quiero salvar, le voy a picar las 2 piernas. Eso no es así porque esa no es la voluntad de Dios. Ahora, en sus malas decisiones, Él se provocó eso a sí mismo. Y Dios tornó una cosa mala en una bendición para su alma. Y ahora, aunque Él no tiene sus 2 piernitas, pero tiene el corazón contento y el alma tranquila, llena de la presencia de Dios. Eso es lo que a Dios le importa. Porque un día este cuerpo se va a morir y la Biblia dice que de la tierra a la tierra vuelve. Y en tierra se va a convertir. Pero el alma que es eterna necesita salvación. Y esa es la que necesita encontrarse con Cristo. Así que es importante que nosotros tengamos claro que Dios, el Dios que le servimos es un Dios de amor y de misericordia, que nos ama por encima de nuestros errores, pero que no nos libra de las consecuencias que nosotros nos buscamos. Ahora, Él es tan maravilloso que muchas veces hace que esas cosas malas se conviertan en una bendición para nosotros. Hay gente que Dios ha cogido detrás de ellos y de una forma y de otra y de una y de otra y le advierte y le dice y nunca cambia su conducta, ¡pum! Y terminan presos. Yo creo que no hay nada más bonito para el ser humano que la libertad que tiene. De poder moverse, entrar, salir, decidir qué hacer con la vida, ¿verdad? Eso es maravilloso. ¿Usted sabe lo que es que le priven de su libertad? Es una cosa terrible. No solo eso, de su libertad y de su privacidad, porque entonces no es que tú vas a vivir en un penthouse. Bueno, hay algunos que se compran esas cosas, pero eso es otro tema. Usted va a vivir en un lugar que lo menos que hay es amor y cariño. No va a vivir solo, a menos que se porte tan mal que lo aíslen y lo pongan por allá en un sitio que usted no quiere estar. Y no va a poder decidir ni para dónde va, ni qué va a hacer, ni a qué hora se levanta, ni con quién vive, ni quién es tu vecino, ni qué te come. Nada puedes decidir, porque estás preso. Pero allí es el único lugar en donde mucha gente se acuerdan que hay un Dios que los ama y que estuvo toda la vida buscando la forma de salvarlos. ¿Dios los metió presos? No. Los metió presos sus propios actos que tienen consecuencias. Pero hasta allí llega la misericordia de Dios y Dios nos dice, bueno, ahora te buscaste la cárcel, pues chúpatela ahí. No. Sigue con su amor y misericordia acercándose a la gente y allí, como ya no pueden correr más, como no pueden seguir haciendo lo que hacían, tienen que detenerse y tienen que escuchar la voz de Dios. Porque se le acabó el tiempo de vivir como ellos querían. Y eso pasa con la cárcel. Eso pasa con una enfermedad que te haga caer en una cama donde no te puedes mover y allí tienes que encontrarte con Dios obligado porque no tienes para dónde coger. Porque Dios tiene tanta misericordia que habiendo cosas que pueden provocar la muerte, Dios te libra
porque quiere darte una oportunidad. Así que nosotros somos los que construimos nuestro presente y nuestro futuro, tomando las decisiones correctas o incorrectas. Pero si dejamos a Dios dirigir nuestra vida, entonces Él, que sabe que es lo mejor para nosotros, nos va a dar lo que nos conviene y nos bendice. 13. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida, y con la izquierda riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable, andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Y ahora le pregunto yo, estamos hablando de la sabiduría. ¿Y quién dice la Biblia que es la sabiduría? Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el que encuentra a Cristo encuentra la sabiduría, porque no hay un mejor consejero, no hay quien sepa mejor del mundo, del universo, de cómo funcionan todas las cosas, que el propio Dios que las creó. En una manera alterna, el enemigo inspira a gente para que construya cosas malas, ¿verdad? Y la Biblia dice que en los últimos días van a ser tan malos que serán inventores de males. Porque lamentablemente Dios es tan bueno que le da la capacidad al hombre de decidir para qué quiere usar los dones que Dios le dio. Esos talentos, hay gente que nace con inteligencia, ¿verdad? Sus neuronas funcionan de una manera distinta, más eficientemente. Pero muchas veces cogen esa inteligencia y la usan para su propia perdición, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que las neuronas no son tan listas. ¿Verdad? Qué bonito esa forma de decirlo, sí, ¿verdad? No somos como que los tipos con las mejores neuronas que existen, pero con la capacidad de las neuronas tomamos la decisión correcta, que es entregarle nuestra vida a Cristo. Y la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Así que imagínese usted, no tenga en poco lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Unirse a Dios significa que la mente de Cristo está a su disposición y a la mía. Y que Dios nos da la capacidad de poder ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones, para hacer cosas difíciles, para tomar la decisión correcta en momentos de situación de necesidad, de urgencia. No hay por qué dejarse vencer por el temor, por la ansiedad y tomar decisiones a la ligera que nos hagan daño. Porque Dios está con nosotros a través de su Espíritu. Y el que inspiró la palabra fue Cristo mismo, porque la Biblia dice que Él es la palabra. Así que Él es la sabiduría, por eso es que la sabiduría tiene tantos beneficios. 19. Con la sabiduría e inteligencia el Señor afirmó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? La Biblia dice de Cristo que todo fue creado por Él y para Él. Así que sigue hablando de Cristo. Amén. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotara rocío. Conserva siempre el juicio, hijo mío, el buen juicio, y no pierdas de vista la discreción, pues serán para ti fuente de vida y te adornarán como collar. Hermano, ahí hay una palabra que se llama discreción. O sea que la discreción te ayuda a ser discreto, a tener tacto, a tener cuidado cómo te conduces, qué tú hablas, con quién lo hablas, cómo lo hablas. A que midas tus palabras y tus acciones y veas si lo que tú vas a decir, hacer o preguntar afecta a alguien que está a tu alrededor. Si va a avergonzar a alguien,
si va a hacer sentir mal a alguien, si en vez de ayudar a alguien le va a hacer daño, hermano, tenga cuidado. No deje que su lengüita coja por ahí como si no tuviera dueño. Le pertenecemos a Cristo, tenemos que tratar de ser, vivir, hablar y actuar como Él. Y eso incluye que pensemos antes de hablar, antes de reaccionar. Que preguntemos a nosotros mismos si lo que yo voy a preguntar me incumbe. 1. Si bendice a alguien o si me conviene saberlo. Porque hay cosas que no convienen saberlas. Hay cosas que no nos incumben a nosotros. O si me gustaría que me hicieran esa pregunta. Hay cosas que se preguntan que son incomodísimas y seguramente a usted no le gustaría que se lo pregunten, ¿verdad? Pues hermano, vamos a tener discreción y procurar que podamos serle de bendición a todas las personas y no de carga. Amén. ¿Dónde me quedé? 23. 22. Ajá. Podrás andar confiado por el camino y jamás tropezarás. Cuando descanses no tendrás que temer. Cuando te acuestes dormirás tranquilo. No hay nada mejor que dormir tranquilo sabiendo que estás en paz con todo el mundo y que no le debes nada a nadie. Aleluya. No temerás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados, porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños cuando en tu mano está el hacerlo. Bueno, esa palabra era para los esclavos de la época, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos dueños, que se llama Cristo, que nos compró con su sangre preciosa. Así que procura agradar a Dios y servirle en todo lo que Él ponga en tus manos para hacerlo. No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy, ¿verdad? Mira, hay un dicho puertorriqueño. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Que suena bien bonito, pero no salió de nosotros. Mira, aquí está. Aquí está. Y la mayoría de los refranes buenos que tenemos salen de la moral bíblica. Porque son consejos prácticos que han sido tan prácticos que se han adoptado, ¿verdad? En nuestra jerga. Y a mí me da un poco de lástima ver cómo la gente ha dejado morir los refranes puertorriqueños. Y muchos muchachos jóvenes no conocen ninguno. Yo aprendí eso de mi abuela, de mi mamá, yo lo practico, se lo repito a mis hijos. Espero que ellos se lo repitan a los de ellos, porque literal son muchos proverbios que hay ahí. Y a veces no saben que son proverbios. Claro. Sí, piensan que es como que, ay, eso es cultura. Sí, pero una cultura que salió de la palabra. Y que como en todos los lugares que se ha tenido contacto con el Evangelio y con la palabra de Dios, algo siempre se siembra, porque la palabra del Señor nunca retorna atrás vacía. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. Hermano, no sea traicionero, dice. Eso es, ¿verdad? Cuando usted ha alcanzado a adquirir confianza de otras personas sobre usted, no se aproveche de eso. No busques pelea con nadie si nadie te ha hecho daño. Y aunque te haga daño, porque la Biblia dice, Jesús dijo, si tu hermano tuviera algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vete y reconcíliate primero con él y después ven y ora. Porque de lo contrario vas a tener problemas con Dios. No envidies al desalmado ni trates de imitar su conducta, porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Amén. Nosotros estamos llamados
a hacer luz en medio de las tinieblas. Y aunque Salomón escribió esto con el conocimiento que tenía, y la ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente, pero Cristo vino a cambiar eso, ¿verdad? Así que eso que leímos, que dice, no busques pelea con nadie si nadie te ha hecho daño. Porque es que hay gente que son tan jebuleros que hasta solo pelean, ¿verdad? Lo hemos visto, todos conocemos a alguien y a veces más de uno, ¿verdad? Los que pelean hasta con la propia sombra, dicen. Porque hay gente que viven tan mal en su interior que no pueden estar en paz con nadie. Esa gente, si usted se tropieza con ella, son gente digna de conmiseración, dice la Biblia. Debemos tener misericordia porque el vacío, el dolor que tienen por dentro es tan grande que no pueden tener paz ni consigo mismos. Por lo tanto, nosotros tenemos que cubrirlo. Ahora, Salomón vivió bajo la ley. Así que no puede predicar gracia porque Cristo todavía no se había revelado. Dentro de la sabiduría que él adquirió, buscó siempre dirigir a sus hijos, luego de sus experiencias, a lo que era la dirección de la ley divina. Hoy nosotros tenemos una sabiduría superior. ¿Por qué? Porque conocimos a Cristo. Y Cristo se reveló a nuestras vidas a través del Espíritu. Por eso, como ahora nosotros tenemos la mente de Dios a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu, nosotros podemos decir que somos más sabios que Salomón. Pero no porque nosotros seamos tan inteligentes. Es si nos amparamos en la palabra de Dios y vivimos conforme a ella. Porque entonces la sabiduría de Dios revelada, que es Cristo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha sido dada y tenemos la capacidad de alcanzarla, de leerla, de estudiarla, de profundizar en ella para que se convierta en parte de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser. Pablo decía que tenemos que renovarnos de día en día, o sea, todos los días, cada día, en el espíritu de nuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Si nosotros lo hacemos así, podemos contarnos entre los sabios, porque entonces vamos a adquirir el conocimiento que Dios nos da para vivir la vida correctamente y no ser engañados por el mal. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Porque el bien proviene de Dios y el mal pues sabemos que proviene del enemigo. Por lo tanto, la obra que Dios ha querido hacer en nuestros corazones debe triunfar por encima de lo que el enemigo quiere hacer. Si nosotros hemos vivido la vida y hemos visto cuáles son las consecuencias de lo que sucede cuando le damos la espalda a Dios, aunque sea por un momento, porque el enemigo no pierde tiempo. Si usted está cubierto con la sangre de Cristo y de momento saca un dedito, es como si fuera una cascada, ¿verdad? Usted está cubierto por detrás de la cascada y la sangre de Cristo está sobre usted, pero de momento usted saca la mano. Pues quiere decir que el enemigo va a usar un espacio para encontrar en usted la debilidad que tiene y hacerle daño. Pues hay que evitar que eso suceda. Y eso lo hacemos cuando cada día buscamos la presencia de Dios y llenamos nuestra alma de la sabiduría de Cristo. Por eso Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es cuestión de aprovechar el beneficio que tenemos de haber conocido a Cristo y tener la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Amén. Hay gente en otros países que no tienen ni Biblia, que no pueden mencionar a Cristo, mucho menos reunirse en un culto como este, a hablar de la palabra de Dios, porque le cuesta la vida. Y hasta ahora nosotros no tenemos ese problema. No sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Permite el Señor que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para llenarnos de su palabra, de su presencia y de su espíritu. Porque aquí no vemos ninguno perfecto, ninguno.
La palabra de Dios nos perfecciona a través del Espíritu Santo si nosotros le permitimos al Señor que haga su obra en nuestra vida. Pero creo que estamos aquí por eso, ¿verdad? Porque amamos al Señor y queremos conocerle y servirle correctamente. Así que permita al Señor que esta palabra encuentre espacio en nuestra vida y nos ayude a meditar constantemente en lo que nosotros somos y hacemos. Y que seamos sinceros con Dios. Y si hay algo que necesitamos mejorar o cambiar en nuestra vida, podamos hacerlo en el nombre de Jesús para nuestro propio provecho y bendición. Amén. Así que así nos ayude el Señor y dirija nuestra vida. Vamos a estar de pie.